Bienvenido al programa de Affiliates y Partners de Omnia. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la herramienta para poder entender Omnia de la mejor forma. Vamos con un ejemplo práctico. En este caso yo voy a utilizar la marca Nike para explicar cómo funciona Omnia. En Nike tengo bastantes datos ya recogidos. De hecho, si filtramos por las últimas 4 semanas, tenemos esta gráfica completa. Esto significa que ya tenemos datos desde hace 4 semanas. Esta pantalla será una cosa bastante parecida a lo que se encuentra en las marcas cuando hagan el onboarding con Omnia. De una forma diferente a nivel de gráfico, pero según vaya pasando el tiempo tendremos una agrupación de datos en la primera pantalla como esta. En esta ya tendremos el Share of Voice, la Visibility, las Citations y los Sentiments. Aquí tendremos también unos filtros para poder filtrar por un rango temporal, poder filtrar según el motor de IA que queramos examinar, según el país donde estemos midiendo prompts, según los tags que pongamos manualmente, y también si los prompts son branded o no branded, es decir, si nuestro nombre de marca aparece en el prompt o no aparece. Todos los datos que vemos aquí se dan porque monitorizamos prompts, y para ver los prompts que estamos monitorizando y añadir más prompts podemos verlos en esta pantalla de monitor. En este caso nos aparecerán los que están pausados y los que no, los que tenemos activos y los que no tenemos. Si nos vamos a la siguiente página pues vemos que están todos activos, sin embargo en esta primera no todos. Veremos aquí en qué país se está monitorizando, si está activo o no está activo. Aquí tendremos un botón para crear insights, que es lo que comentaré ahora en un poquito. Cuál es nuestro share of voice, cuál es el sentimiento neto que tenemos, cuáles son las marcas que están más mencionadas y el tag manualmente que le hemos añadido. También tenemos aquí diferentes listas que podremos crear de forma manual, añadiendo todas las vistas que queramos a nuestra tabla. También podremos añadir aquí filtros y ver las analíticas de los filtros agrupados. Vayámonos a un prompt concreto. Siempre me gusta hacer el ejemplo con este prompt que dice ¿cuáles son los mejores zapatos para correr una maratón en menos de 4 horas? En este caso lo estamos monitorizando en Estados Unidos. Le tenemos el tag de shoes añadido. En este prompt veremos el share of voice, la visibility, la citation, los sentiments, las respuestas de la IA y los insights. Vamos uno por uno. Vemos que el share of voice de Nike aquí es un 19% en este prompt en las últimas 4 semanas, con todas las inteligencias artificiales. Si quisiéramos filtrar por alguna de las IAs, simplemente tendríamos que darle aquí a All AI Engines y pinchar en la IA que quisiéramos medir, y tendríamos aquí los resultados simplemente para esta IA. Vamos a hacer el ejemplo con todas las IAs para que sea más cómodo. En la primera parte nos encontraremos una gráfica donde nos comparará con los competidores que están más arriba en este prompt. En este caso Nike está el primero, le sigue ASICS, luego Saucony, Adidas, New Balance, y luego tenemos otra serie de competidores, hasta 27 simplemente para este prompt en estas 4 últimas semanas, que aparecen de forma recurrente en este prompt. Para explicar un poco lo que es el Share of Voice, lo más fácil es explicarlo de esta forma. Si le preguntamos este prompt a cualquier IA y nos responde que las mejores zapatillas para correr una maratón en menos de 4 horas son las Nike, las Adidas y las Puma, el Share of Voice de Nike en esta respuesta será un 33%, ya que de esas 3 marcas que se han mencionado, nosotros somos una. Si fueran 2 marcas mencionadas y estuviéramos mencionados, sería un 50%. Si no se nos mencionara, pues sería un 0%. En cambio, la visibilidad es una cosa diferente. Aquí no se mide cuánto porcentaje de la tarta nos corresponde, simplemente se mide si aparecemos o no aparecemos. En este caso, la visibilidad es un número bastante más binario. Aquí tenemos un número que no es ni 100, ni 0, ni 50, porque hay muchas respuestas agrupadas, pero siempre para un prompt será, si apareces tienes un 100% de visibilidad y si no apareces tienes un 0% de visibilidad. En este caso, pues Nike también posiciona a nivel de visibilidad la primera, seguido por ASICS, Saucony, Adidas y New Balance también. Aquí también veremos un listado de los competidores con todas las marcas que aparecerían. Y ahora nos vamos a las citations. Las citations son una de las partes más importantes de la visibilidad en IA y del geo. Para poder trabajar nuestra IA tendremos que trabajar sobre las citations. Básicamente las citations, las fuentes donde la IA busca información para dar la respuesta al usuario final, pueden ser de diferentes tipos. Hay 3 tipos. El primero, contenido propio o own content. Este contenido es el que se reside en nuestra web, en nuestro dominio, en el que nosotros podemos actuar directamente sobre él. Luego tenemos el third party content, como vemos aquí, que es uno de los más comunes. Third party content son webs de terceros, ya sean blogs, artículos, revistas, etc., que suelen tener bastante importancia para las respuestas de la IA. Por ejemplo, aquí tenemos un Repeat, Subwell o Solar Review, que son pues artículos comparativos de cuáles son las mejores zapatillas para correr, las 7 mejores zapatillas para correr una maratón, o cuáles son las mejores zapatillas para correr una maratón, o las 5 mejores zapatillas para correr una maratón. En este caso pues tenemos aquí bastantes artículos comparativos como primera citation o citation más importantes, pero no siempre será así. De hecho, si vamos aquí abajo vemos que también tiene importancia Reddit, YouTube, etc. Es muy importante entender el valor de las citations y también muy importante entender que cada motor tiene su citation, tiene sus fuentes de información. Por ejemplo, veamos aquí el caso de YouTube, ¿de acuerdo? Vamos a filtrar solo para ver cuáles son las citations de ChatGPT. Vamos a ver cómo YouTube ya no aparece.
Como veis, YouTube ya no está por aquí, sí que sigue Reddit y algunas páginas semejantes como RunRepeat o Subwell, pero si os fijáis, RunRepeat antes era la más importante y ahora ocupa el puesto 4. O YouTube era bastante importante y ya no ocupa ningún tipo de puesto. Vayamos de nuevo a todos los engines. Tras entender qué es esto de las citations, podemos entender también qué son los sentiments. Es muy importante saber el share of voice y la visibility, es decir, si aparecemos o no aparecemos en los motores de IA, pero también es muy importante entender cómo aparecemos, qué es lo que dice la IA de nuestra marca, qué es lo que dice la IA de las características de nuestro producto. En el caso de Nike, por ejemplo, tenemos todas estas características que son las que se nombran en las respuestas a este prompt y vemos que la mayoría de las veces habla de forma positiva. Pero ¿qué pasa con las que habla de forma negativa? Tenemos que tener en cuenta que las IAs, de forma automática, tienden a ser bastante optimistas, no suelen hablar mal de las marcas. Entonces, cuando hablan mal de una marca, como en este caso de la durabilidad de los zapatos de Nike, es algo de lo que Nike debería preocuparse. En este caso vemos que en las últimas 4 semanas se ha mencionado 6 veces la durabilidad y en 2 de ellas se ha hablado de forma positiva y en 4 de ellas se ha hablado de forma negativa. De hecho, si pinchamos en este ojito, podremos ver cuáles son exactamente los momentos en los que se ha mencionado a nivel de respuesta estas cualidades de forma negativa o positiva. Como vemos aquí en Durability, si nos vamos aquí, vemos que en Copilot, el día 2 del 6, se mencionaron estas 4 marcas, Nike estaba mencionada entre ellas. Estas son las fuentes donde ha sacado la información Copilot para sacar esta respuesta y vemos que aquí, a nivel de durabilidad, pues no habla muy bien. Esto lo podemos ver para cada uno de los atributos de nuestra marca, teniendo así una vista muy concreta sobre qué hablan las IAs de nuestra marca, cómo hablan y de dónde sacan la información, que es incluso lo más importante. Por otro lado, tendremos aquí la tab de AI Answers, que aquí básicamente recopilaremos todas las respuestas que hacemos todos los días a los motores de IA. Aquí tenemos todos los de hoy, el 19 de junio para Claude, para Copilot, para Gemini, para iMode, para ChatGPT, para Perplexity, para AI Overviews, ya que tiramos todos los días los prompts a los diferentes motores de IA para tener la foto completa de qué es lo que dicen las inteligencias artificiales de nuestra marca y así poder medir en el día a día y tener cuanto más datos mejor. Luego nos vamos a los Insights, que es una de las partes más importantes de Omnia y que merece una explicación concreta. Los Insights básicamente son las acciones que tenemos que implementar en nuestra marca, en nuestro geo, para mejorar nuestra visibilidad en IA. El encargado de hacer los Insights es esta mascota que hay por aquí que se llama Omnio, que es el agente de inteligencia artificial que vive dentro de Omnia y que se dedica todo el día a mirar cuáles son las citations más importantes, cuáles son los patrones de respuesta de las IAs, va motor por motor viendo cuáles son las mejores cosas que podríamos hacer para implementar y mejorar nuestra visibilidad en IA. Y si quisiéramos generar un insight, simplemente tendríamos que irnos al prompt, darle a Generate y seleccionar el motor donde queramos hacerlo o los motores donde queramos mejorar nuestra visibilidad. Le daríamos aquí a generar y se nos generaría un insight. No voy a hacerlo porque voy a explicar uno que ya tenemos aquí hecho. Es muy importante entender que nosotros mejoramos la visibilidad por motor, no mejoramos la visibilidad en todos los motores a la vez, ya que como hemos comentado antes y hemos visto con el ejemplo de ChatGPT y YouTube, las citations, la fuente donde bebe la inteligencia artificial la información para poder tratársela al usuario, es diferente por cada motor que vemos. Veamos este insight, por ejemplo. Hemos visto, esto lo generamos el 11 de junio para ChatGPT y básicamente aquí nos dice Omnio, tras haber visto cuáles son las citations para ChatGPT, que deberíamos de colaborar con RunRepeat, ha aprendido Omnio, que es una web que se dedica a hacer testeos con zapatillas para correr y hacer artículos sobre ello. Por lo tanto nos dice que deberíamos de hacer un test de estabilidad con las Nike Vaporfly 3 y las Alphafly 3 para maratonianos que corran en menos de 4 horas o en 4 horas y nos dice exactamente cómo debería ser el contenido, cómo deberíamos acercarnos a RunRepeat para poder colaborar de esta forma, cuál deberían de ser los requerimientos del propio test, cuál debería de ser los testimonios que deberían de aparecer en el artículo, cómo deberíamos de ser a nivel de transparencia, cuál debería ser el formato, cómo debería estar el artículo escrito, por qué primero pitchear a RunRepeat e ir a RunRepeat y luego ir a otros blogs parecidos y qué cosas no hacer, cuáles son las líneas que no podemos cruzar. Este es un ejemplo de un contenido third party, de un contenido de un artículo que funciona muy bien pero que no depende de nuestra web. Pero por ejemplo, si nos vamos aquí a este otro también para ChatGPT, vemos que Omnio ha entendido y ha analizado que hay algunos casos de estudio para marcas propias como Nike que funcionan muy bien. Y en este caso nos dice que creemos un caso de estudio sobre la estabilidad a nivel en la milla 20 cuando corres una maratón de las Nike Vaporfly.
Hemos visto antes que la durabilidad no estaba muy bien vista por las IAs, pero la estabilidad tampoco lo está. Por lo tanto, esto nos ayudará a que formemos una mejor opinión para las inteligencias artificiales, en este caso para ChatGPT, sobre la estabilidad. Nos dice exactamente cómo debemos de afrontar el problema, cuál debería ser la metodología, cuál deberían de ser los descubrimientos clave, cuál deberían de ser las métricas concretas que tenemos que añadir en artículos, cuántos testimonios deberíamos de añadir, y en concreto esto es bastante guay porque nos dice tenemos que pedirle permiso a estas personas, y cuáles deberían de ser los visuales de este artículo. Después nos dice que después de publicar este contenido deberíamos de mandarle una versión adaptada a Everything's o Run Repeat, que son dos de las citations más importantes de ChatGPT, y contribuir como un artículo colaborativo para también sumar un poco en esas otras citations que son importantes. Esta parte de los insights es muy importante, también podemos generar insights cada vez que queramos, y esto es lo que hará realmente, implementar estos insights es lo que hará que las marcas puedan mejorar su visibilidad, en este caso a Nike en este prompt, pero cada una de las marcas en los prompts que monitoricen. Hemos visto tanto las métricas que hacemos en Monitor como la parte de insights, que es más de implementación y que la marca puede hacer para mejorar su visibilidad, y con esta base ya las marcas van a poder hacer una mejora en su geo, en su visibilidad en IA, yendo motor por motor a implementar acciones para mejorar. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Es muy importante para nosotros que entendáis bien qué es Omnia, para que podáis revenderlo de la mejor forma, o hacer reviews sobre ello, o comentárselo a un amigo que quiere mejorar su geo, lo que sea. Iremos subiendo más vídeos, iremos añadiendo más funcionalidades, y todas serán explicadas por nosotros para que vosotros entendáis de la mejor forma Omnia. Muchas gracias por verlo, y hasta luego.